Doy gracias a Dios porque permite que pueda grabar este nuevo tema. En nuestra continuación del análisis de la obra, de la vida y de lo que está escrito en Primera de Reyes del profeta Elías, vamos a comenzar ahora leyendo el versículo 11 y parte del versículo 12. Dice, el Eterno le dijo, sal fuera y ponte en el monte ante mí. En eso el Eterno pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Eterno. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Eterno no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Eterno no estaba en el fuego. Elías vio, sintió la naturaleza que se conmocionaba por el terremoto, por el fuego, por el viento que sacudía todo, pero ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego estaba Dios. ¿Por qué Dios le habría enseñado a Elías ese fuego, ese terremoto y ese viento? Y poniéndolo en el orden que está escrito en la Biblia, primero el viento, después el terremoto, después el fuego, ¿por qué Dios le había presentado a Elías esto? Pero que Elías se daba cuenta que Dios no estaba en esto, porque estas conmociones que hubo, eran un vivo retrato de lo que había sido la experiencia y la vida de Elías desde que, como profeta de Dios, respondiendo al llamado de Dios, se enfrentó a Acab desde el principio, cuando le dijo que solamente por la palabra de él volvería a haber lluvia, o sea que no iba a llover más hasta que él hablara. Y Elías entra en un combate donde él está en una tensión en cada instante de su vida. Después que Elías dijo estas palabras a Acab, Dios lo lleva al arroyo Kerib. Allí Elías es alimentado por los cuervos que le traían pan y carne, bebía del agua, se secó. No voy a hacer un resumen de todos los detalles, pero Elías entra en un conflicto donde tiene que ir donde una viuda que lo mantiene y que estaba fuera de Israel, pero Dios hace una obra manteniendo con vida a esa viuda y a su hijo. Enfrenta todo lo que Elías enfrentó, esa tensión cuando el hijo de la viuda muere, como Dios resucita a ese hijo. Cuando llega el momento de enfrentarse con Acab, cuando llega el momento de enfrentarse en las luchas contra los profetas de Baal y Acera, en la destrucción de estos profetas, en el momento de la respuesta de Dios con la lluvia, la tempestad que viene, Elías que Dios lo ciñe de fuerza y corre delante del rey hasta Jezreel. La vida de Elías había estado en una constante tensión
Y él como representante de Dios lidiaba en la tierra todas las batallas y en todas las batallas Dios le dio la victoria. En todo momento Dios le dio la victoria a Elías, pero las victorias que Dios le daba a Elías estaban dirigidas por Dios, estaban ganadas por Dios, pero no eran determinantes en lo que Dios quiere lograr en sus victorias en la lucha entre bien y mal en la tierra. Porque finalmente lo que Dios busca no es la conmoción de los elementos, no es la tensión en la cual las personas vivan, sino llegar al corazón de las personas y lograr que los que una vez estuvieron apartados de Dios, ahora se entreguen a Dios, o los que desde nacimiento están en los caminos de Dios, que no se aparten y sigan en los caminos de Dios, porque la victoria final es la salvación de las personas, que por eso Dios dio el plan de la redención, y por eso Dios da el plan de la redención, para que se predique la palabra de Dios y se enseñe que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a dar su vida por nosotros, para que nosotros creamos en Dios y amemos a Dios y así podamos ayudar a otro ser humano, también porque lo amemos y así amar a Dios y amar a nuestro prójimo para alcanzar la salvación, porque Dios lo que busca es la redención de este mundo. Todas las otras cosas son tensiones que están, cosas que existen. Elías las enfrentó, pero Elías necesitaba saber que la victoria final era la victoria haciendo que los seguidores de Dios se entregaran a Dios y amaran a Dios mientras que su vida existiera, mientras que la vida del ser humano exista, que amaran a Dios. Y aquí Dios le enseña esto a Elías. La obra para que el ser humano alcance la victoria sobre el mal no es la que se alcanza siempre bajo la tensión, bajo el momento tenso que se tenga. Sí, Dios cuida a sus hijos y guía a sus hijos, que Él usa como instrumento en todos estos momentos. Pero hay que entender que hay una obra que se hace en el espíritu de la persona, dentro de la persona, donde la persona se entrega a Dios. Voy a leer ahora la última parte del versículo 12, que dice, y tras el fuego un silbo apacible y suave. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva y llegó a él una voz que dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías sintió la presencia de Dios en el silbo apacible y suave. Y en ese momento Elías entendió y comprendió. Quiero decirles algunas cosas. En las luchas contra el mal, no siempre el que crea las grandes conmociones
es siempre el que realiza lo máximo para Dios. En la tierra, los hijos de Dios somos usados para la predicación del Evangelio para hacer grandes cosas, pero no siempre. En esa excitación están los máximos resultados para la salvación del ser humano, para la victoria de la obra de Dios. No siempre mediante la elocuencia, la lógica, no siempre bajo la sabiduría es que se logran los mayores éxitos, lo que da los mayores resultados en la lucha contra el mal. Es la obra tranquila del Espíritu Santo en el corazón de la persona lo que logra el triunfo sobre el mal. Y Elías entendió que se necesita la paz del Espíritu, que se necesita la obra interior del Espíritu de Dios en el corazón de las personas para que la puerta de nuestro corazón se abra y dejemos que el Espíritu entre y obre en nuestras vidas. Cuando aquí Elías vuelve a escuchar la pregunta primera que Dios le hizo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías comienza la respuesta de la misma manera que respondió la primera vez. Elías dijo, Sentí un vivo celo por el eterno Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías ahora le responde a Dios lo mismo del principio, pero en una forma distinta. Elías dice que estaba huyendo para salvar su vida. Él reconoce que no estaba allí porque Dios lo había enviado allí. Él reconoce que se había equivocado. En el versículo 15, en el principio dice, el Eterno le dijo, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Dios le dice a Elías, vuélvete por tu camino. Elías reconoció que estaba huyendo para salvarse. Reconoció que se había equivocado, que había abandonado el lugar que Dios le había puesto para hacer su trabajo. Y por eso Dios, que le enseña, le dice, vuélvete para que completes la obra para la cual yo te llamé. Es bueno que nosotros, en la obra que hacemos para Dios, en nuestra respuesta para la obra a la cual Dios nos ha llamado, si como Elías no nos equivocamos, que podamos reconocer y podamos volvernos al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Pero es imprescindible que para hacer la obra de Dios como hay que hacerla,
haya una batalla interior en nuestra mente. No que estemos siempre en la tensión de la lucha, sino que nosotros podamos reconocer que no es con poder, que no es con el ejército, que no es en el conflicto tenso donde se alcanzan las victorias, sino es con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo que obra en nosotros, que hace que tengamos esa tranquilidad y esa paz interior, porque Dios nos da la paz que Él da a los victoriosos. No la tensión siempre, sino la paz que tienen los que dejemos que Dios obre en nuestra vida, que es la que va a traer la victoria final. Porque para ser instrumentos de Dios, para que otros tengan paz y entreguen su vida a Dios, nosotros necesitamos la paz y la dirección del Espíritu Santo para hacer la obra a la que Dios nos ha llamado. Dios le dijo a Elías, vuélvete. Elías se volvió a hacer la obra de Dios. Y Dios también nos dice a nosotros, hoy en el tiempo donde vivimos, vuélvete de tus ideas de lo que tú hagas, ponte en mis manos y yo voy a hacer de ti más que vencedor. Debemos estar con paz interior que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar, porque Él es el que nos convence, es el que nos enseña y es el que intercede por nosotros. Llegamos en nuestro tema hasta aquí, después continuaremos hablando del profeta Elías. Nos vemos.